Hay un libro que los apóstoles citaban como palabra inspirada, hecho que hizo hasta el propio Señor Jesucristo. Un libro que circulaba entre los primeros cristianos. Un libro que fue citado directamente en el Nuevo Testamento y que algunos padres de la iglesia consideraban escritura. Pero hoy, la mayoría de los creyentes jamás ha leído una sola página de este libro. Y estoy hablando del libro de Enoc, un texto judío apocalíptico, escrito aproximadamente entre el siglo III y I antes de Cristo. Sí, el libro de los vigilantes, de los ángeles caídos, de los gigantes, del juicio final, y el que menciona al Hijo del Hombre sentado en gloria, incluso antes de los evangelios. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si este libro fue tan importante para el cristianismo primitivo, ¿por qué desapareció de casi todas nuestras Biblias en la actualidad? Pero esto se pone mucho más serio de lo que la mayoría imagina. La epístola de Judas no solo menciona a Enoc, lo cita palabra por palabra como una real profecía inspirada. Pedro utiliza su misma teología sobre los ángeles encarcelados en abismos de oscuridad. Y muchos estudiosos creen que incluso Jesús utilizó conceptos desarrollados en Enoc, como el Hijo del Hombre preexistente, el juicio cósmico, el castigo eterno, el gran abismo del Hades y hasta la idea de que los ángeles no se casan. Y no estamos hablando de una secta marginal. Padres de la iglesia como Tertuliano, Ireneo y Clemente de Alejandría conocían el libro, lo citaron y lo trataron con enorme respeto. Tertuliano incluso escribió: "No debemos rechazar el libro de Enoc, pues el apóstol Judas lo confirmó". Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué un libro leído por judíos del Segundo Templo, preservado entre los manuscritos del Mar Muerto y utilizado por tantos cristianos antiguos, terminó siendo descartado por Occidente? ¿Fue una conspiración histórica, una disputa doctrinal? ¿O el cristianismo moderno perdió la cosmovisión sobrenatural que tenían Jesús y los apóstoles? Pero aquí está la realidad. El libro de Enoc no es solamente un texto antiguo extraño, es una ventana al mundo espiritual del cristianismo primitivo. Y cuando empezamos a comparar Enoc con el Nuevo Testamento, las conexiones aparecen absolutamente por todas partes. Primero vamos a lo más evidente. Judas versos 14 y 15 dice: "De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos". Ahora escucha lo que dice Primera de Enoc 1 verso 9. "He aquí vendrá con millares de sus santos para hacer juicio contra todos". Esto es una cita directa. Y Judas no introduce la cita como un libro extraño o una tradición dudosa. Lo presenta claramente como una profecía. El especialista Richard Bauckham argumenta que Judas no solo conocía a Enoc, sino que esperaba que sus lectores también lo conocieran y lo respetaran. Pero la influencia va mucho más allá. El investigador Robert Price señala que Judas está prácticamente saturado de imágenes y lenguaje de Enoc. Judas 6 dice: "Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio". Pero ¿de dónde viene esta idea? Porque Génesis 6 apenas menciona brevemente a los hijos de Dios y a los Nefilim. No explica el castigo de esos seres, ni su encarcelamiento, ni la corrupción cósmica que produjeron. Y aquí es donde entra el libro de Enoc. Primera de Enoc desarrolla Génesis 6 y explica que estos hijos de Dios eran vigilantes, ángeles rebeldes, que descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas y corrompieron a la humanidad con violencia, magia y conocimiento prohibido. Y en Primera de Enoc 10 versos 11 y 12, Dios ordena el juicio sobre ellos. "Ata a Asael de pies y manos y arrójalo a las tinieblas, cúbrelo de oscuridad y manténlo allí para siempre hasta el día del gran juicio". Primera de Enoc 10 versos 4 al 12. Y la conexión es impresionante. Ángeles rebeldes, abandono de su morada, oscuridad, cadenas y un juicio futuro. Judas no está inventando una nueva historia. Está utilizando directamente la interpretación de Génesis preservada en la tradición del libro de Enoc, del judaísmo del Segundo Templo. Y ahora viene lo más importante de este video. Muchos estudiosos creen que el mismo Jesús utilizó conceptos desarrollados solo en el libro de Enoc. Pero esto no significa que Jesús considerara automáticamente a Enoc canon en el sentido posterior de la iglesia como lo entendemos en la actualidad. Pero sí demuestra que Jesús hablaba dentro del mismo universo teológico del judaísmo apocalíptico, y las conexiones son impresionantes. Miremos Lucas 16, 26. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús describe el Hades como un lugar dividido, donde justos e injustos esperan el juicio separados por una barrera imposible de cruzar. Entre nosotros y vosotros hay un gran abismo fijo. Ahora escucha lo que dice Primera de Enoc 22, versos 9 al 11.
En esta visión, Enoc es llevado por un ángel a contemplar el lugar donde esperan las almas de los muertos antes del juicio final. Allí observa cavidades separadas para distintos tipos de personas. Y dice, y así fueron separadas las almas de los muertos, y entre ellas hay una gran separación. La similitud es impresionante. En ambos textos encontramos divisiones dentro del Hades, separación entre justos e injustos, almas esperando el juicio, y un gran abismo infranqueable. Todo esto solamente lo encontramos en el libro de Enoc. George Nickelbrooks señala que Primera de Enoc contiene una de las descripciones más desarrolladas del estado intermedio de los muertos en toda la literatura judía temprana. Y ahora llegamos a una de las conexiones más polémicas de todas. Mateo 22, versos 29 al 30. Los saduceos intentan ridiculizar la resurrección y Jesús les responde: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo. Y piensa un segundo. Jesús literalmente reprende a los líderes religiosos por no entender las escrituras. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Dónde enseña el Antiguo Testamento que los ángeles no se casan? Porque seamos honestos, no existe un versículo explícito en el Tanaj que diga eso. Sin embargo, sí existe un texto famosísimo en el judaísmo del Segundo Templo que desarrolla exactamente esta idea. Primera de Enoc 15. En esta escena Dios reprende a los vigilantes, los ángeles caídos de Génesis 6, porque abandonaron su naturaleza celestial para tomar mujeres humanas. Y escucha cómo suena. Vosotros erais espirituales, santos, viviendo vida eterna. Por eso nos di mujeres, porque la morada de los espirituales es el cielo. ¿Notas el paralelo? El argumento es prácticamente el mismo. Los seres celestiales no reciben esposas, no se reproducen como los humanos, y pertenecen al ámbito celestial. Y eso hace que las palabras de Jesús sean muchísimo más importantes, porque Cristo no está hablando en el vacío, está respondiendo dentro de una cosmovisión que sus oyentes ya conocían, la tradición de los vigilantes de Génesis 6, desarrollada en el libro de Enoc. El académico Michael Heiser señala que la interpretación angelical de Génesis 6 era probablemente la visión predominante en tiempos de Jesús y los apóstoles. Entonces surge la pregunta explosiva. Cuando Jesús dice, ¿ignoráis las escrituras?, está apelando a una tradición del libro de Enoc que los fariseos y saduceos ya conocían perfectamente como escritura. Muchos especialistas creen que sí existe una dependencia conceptual muy fuerte. Y eso cambia completamente como entendemos el mundo espiritual del Nuevo Testamento. Ahora llegamos al tema más importante de todos, el Hijo del Hombre. Jesús usa este título constantemente para sí mismo. La base principal está en Daniel capítulo 7, pero las parábolas de Enoc expandieron enormemente esta figura. En Primera de Enoc 46, 48 y 62, 69, el Hijo del Hombre aparece como un juez celestial preexistente sentado en gloria y revelado al final de los tiempos. Leslie Walk muestra paralelos impresionantes entre Mateo y las parábolas de Enoc, especialmente en la imagen el Hijo del Hombre sentado en su trono glorioso. Ese lenguaje es extremadamente específico, y muchos estudiosos creen que el trasfondo de Enoc ayudó a moldear cómo los judíos del siglo I entendían este título mesiánico, y las conexiones en el Nuevo Testamento siguen. Primera de Enoc 49, verso 4 dice, el elegido juzgará las cosas secretas. Romanos capítulo 2, verso 16, Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. Primera de Enoc 51, verso 1, el Seol devolverá lo que le ha sido confiado. Apocalipsis capítulo 20, verso 13, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Primera de Enoc 41, versos 1 al 2, dice, vi las moradas de los santos. Juan 14, 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Todo esto demuestra algo importantísimo. Los autores del Nuevo Testamento vivían dentro de un universo conceptual profundamente influenciado por este libro. ¿Y por qué todo esto importa? Porque muchos cristianos modernos leen la Biblia desconectados del mundo espiritual que los apóstoles daban por sentado. El libro de Enoc no reemplaza la escritura, no añade un nuevo evangelio, pero sí ayuda a recuperar el contexto sobrenatural del cristianismo primitivo. El conflicto cósmico, los poderes espirituales, los vigilantes, el juicio final, el Hijo del Hombre glorificado y la victoria definitiva de Cristo sobre todas las potestades. Y quizá por eso este libro sigue causando tanta controversia, porque obliga a muchos creyentes modernos a enfrentarse con una realidad incómoda. La cosmovisión de Jesús y los apóstoles
y de la iglesia primitiva era mucho más sobrenatural que la que tienen muchos cristianos hoy. Ahora viene otra gran pregunta. Si el libro de Enoc era tan importante en el cristianismo primitivo, ¿por qué desapareció de nuestras Biblias? Porque durante los primeros siglos muchos cristianos sí lo respetaban profundamente. Tertuliano lo defendió apasionadamente y escribió: no debemos rechazar el libro de Enoc, ya que el apóstol Judas lo confirmó. Ireneo, Clemente de Alejandría y Orígenes también utilizaron el libro de Enoc para hablar sobre ángeles caídos y el juicio cósmico. Y esto es clave. En los primeros siglos todavía no existía un canon completamente cerrado, pero poco a poco comenzó la resistencia. ¿Por qué? Porque Enoc estaba lleno de ángeles rebeldes, secretos celestiales, viajes sobrenaturales, demonios y visiones apocalípticas. Y ciertos grupos gnósticos empezaron a usarlos para especulaciones heréticas. Entonces aparecieron figuras como Jerónimo y especialmente Agustín de Hipona. Agustín rechazó la interpretación angelical de Génesis 6 y popularizó la famosa idea de que los hijos de Dios eran simplemente descendientes de Set, porque si Génesis 6 ya no hablaba de ángeles caídos, el fundamento teológico de Enoc comenzaba a derrumbarse. Heiser señala que después de Agustín, la interpretación sobrenatural de Génesis 6 fue progresivamente marginada en Occidente, pero no desapareció totalmente, porque mientras Europa olvidaba el libro, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía lo preservó durante siglos como parte oficial de su canon bíblico. Y eso es importante, porque significa que Enoc nunca murió completamente en el pueblo de Dios. Simplemente sobrevivió fuera del mundo occidental. También es importante señalar que cuando hablo del libro de Enoc, me refiero a Primera de Enoc, el texto citado por Judas y encontrado en Qumran. Pero también hay que señalar que existen otros dos libros. Segunda de Enoc, probablemente escrito entre el siglo I y II después de Cristo, tiene un tono más místico y describe viajes celestiales y transformaciones gloriosas. Y Tercera de Enoc, mucho más tardío, posiblemente entre los siglos V y VI después de Cristo, presenta a Enoc transformado en el ángel Metatrón dentro del misticismo judío conocido como la Merkabah. La Iglesia jamás les dio la misma importancia que a Primera de Enoc. ¿Por qué? Porque Primera de Enoc está conectado directamente con el judaísmo del Segundo Templo y el mundo espiritual del Nuevo Testamento. Y para terminar, quiero dejar esto claro. Leer a Enoc no significa añadir nuevos libros a la Biblia, ni buscar doctrinas secretas, ni reemplazar el Evangelio. Se trata de recuperar los lentes espirituales con los que los apóstoles entendían el mundo, porque el cristianismo moderno muchas veces perdió la dimensión sobrenatural que hay en las Escrituras. Los primeros cristianos entendían que existía una guerra cósmica real, potestades, rebelión espiritual y un juicio divino. Y Enoc ayuda a entender este universo invisible, no como una nueva revelación, sino como contexto, como una ventana al mundo espiritual donde nació el cristianismo. Y aquí está lo más importante: el centro no es Enoc, el centro sigue siendo Cristo, el verdadero Hijo del Hombre, el Rey glorificado que venció sobre todo principado y potestad. Así que la verdadera pregunta no es ¿debemos temer leer el libro de Enoc?, sino ¿por qué olvidamos la cosmovisión espiritual que Jesús y los apóstoles entendían tan bien?